Capítulo 5. El valor de la tendencia. Javier Alfayate. La historia de Javier Alfayate, del rechazo familiar al éxito en los mercados. Los inicios, una decisión que cambió su destino. La trayectoria de Javier Alfayate comenzó de manera poco convencional cuando, con apenas 17 años, tomó una determinación que definiría por completo el rumbo de su existencia. En aquel momento crucial, sus progenitores insistían en que empleara sus ahorros para adquirir un automóvil, algo completamente habitual y esperado en su círculo social y generación. Sin embargo, él no experimentaba ningún entusiasmo particular por poseer un vehículo propio. Aquel joven había acumulado aproximadamente 12.000 euros, provenientes de diversas fuentes típicas de la adolescencia, el dinero recibido durante su comunión, las propinas generosas de sus abuelos, los ingresos de trabajos veraniegos, y una contribución adicional de sus padres destinada específicamente a la compra del coche que le proporcionaría mayor independencia. Pero Javier tenía otras inquietudes en mente. Se preguntaba constantemente qué alternativas existían para ese capital, buscando darle una utilidad diferente sin imaginar siquiera que, años más tarde, aquella decisión lo convertiría en un profesional dedicado a los mercados financieros. Finalmente, optó por invertir ese dinero en una serie de fondos de inversión de Caja Madrid, institución que en aquel entonces aún conservaba esa denominación. Corría el año 2001, una época que él mismo describe como prehistórica en términos de acceso a los mercados financieros. Aquel primer movimiento despertó en él una curiosidad insaciable. Comenzó a preguntarse en qué consistía realmente todo aquello, qué mecanismos se escondían detrás de las inversiones, y rápidamente sintió el deseo de aventurarse más allá de los productos conservadores de renta fija para adentrarse en el fascinante universo de las acciones. Empezó a adquirir regularmente publicaciones económicas, convencido ingenuamente de que con simplemente leer la prensa resolvería todos los enigmas de la inversión. Simultáneamente cursaba estudios de telecomunicaciones, donde algunas asignaturas relacionadas con la administración de empresas comenzaron a despertar conexiones en su mente. A partir de ese momento, todo fluyó de manera natural hasta el presente. Reconoce que sus comienzos no tuvieron nada de extraordinario ni espectacular. El rechazo familiar y la incomprensión. La decisión de Javier de abandonar la carrera universitaria de telecomunicaciones, dejando únicamente pendiente la presentación del proyecto final, no fue comprendida en absoluto por su familia. Observaba cómo sus compañeros completaban sus estudios para terminar instalando antenas por salarios que rondaban los 1.000 euros mensuales. Con todo el respeto hacia quienes se dedican a esa profesión, Javier sabía que ese no era su camino. Mientras cursaba la carrera, ya había alcanzado claridad absoluta sobre su futuro, estaba generando ingresos sustanciales con las inversiones. Algunas materias cursadas resultaron posteriormente valiosas para su desarrollo profesional. Entre ellas, destacaba especialmente programación, fundamental para desarrollar sistemas e indicadores que requieren lógicamente conocimientos de codificación. Otras asignaturas vinculadas al mundo empresarial, como análisis matemático y estadístico, también aportaron beneficios a largo plazo. No obstante, reconoce con sinceridad que las instituciones universitarias no enseñan realmente cómo operar en bolsa. Las herramientas básicas están presentes en los programas académicos, pero nadie explica de manera práctica cómo utilizarlas efectivamente. Al final, cada aspirante debe iniciar su aprendizaje de forma autónoma, solicitar orientación o inscribirse en cursos especializados. La reacción inicial de su familia fue de absoluto rechazo. Lo percibían como alguien que ni trabajaba ni estudiaba, el estereotipo del nini que tanto preocupa a los padres. Lo que realmente sucedía era que Javier dedicaba su tiempo a estudiar temas relacionados con los mercados financieros, participaba activamente en foros de Internet y desarrollaba contenido para sus blogs. Intentaba compaginar simultáneamente los estudios universitarios con su trabajo de análisis financiero. El mundo de la bolsa está asociado en el imaginario colectivo a un entorno muy reducido y peligroso, donde la mayoría de las personas pierden dinero. El hecho de que su hijo se dedicara a actividades tan arriesgadas no causaba ninguna alegría a sus progenitores.
El primer pensamiento que atravesó sus mentes fue que aquella aventura terminaría inevitablemente en desastre. Afortunadamente, el desenlace resultó positivo. Gradualmente, conforme pasaba el tiempo, la familia fue modificando su perspectiva. Comenzaron a apreciar el esfuerzo que realizaba, observaron cómo empezaba a aparecer en diversos medios de comunicación y cómo su blog ganaba seguidores. Además, Javier siempre había sido estudiante de calificaciones excelentes, lo cual generaba cierta confianza a pesar de las dudas. El bautismo de fuego. Los atentados del 11 de septiembre. El inicio profesional de Javier en los mercados se produjo en 2001 con la adquisición de sus primeras acciones. En aquella época, describe que la situación era verdaderamente primitiva. La única alternativa viable que identificó fue comprar acciones españolas. Esta entrada en el mercado ocurrió precisamente poco antes de los devastadores atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York, acontecimiento que marcaría un antes y un después en la historia moderna. Considerando el tremendo impacto histórico que tuvo aquel suceso terrorista, difícilmente podría haberse escogido un momento menos propicio para iniciarse en los mercados financieros. Varios meses después del ataque, Javier se encontró con la desagradable sorpresa de que sus acciones habían perdido la mitad de su valor. Justo en ese momento doloroso, tomó conciencia de una realidad fundamental: necesito aprender urgentemente. Comprar y vender acciones basándome únicamente en lo que leo en los periódicos no constituye una estrategia adecuada para generar ganancias. Fue entonces cuando inició un proceso intensivo de formación. Comenzó a adquirir libros especializados, a asistir regularmente a ferias dedicadas a la bolsa, a conversar con profesionales experimentados y, a partir de ese momento, fue desarrollando progresivamente su propio método de análisis e inversión. La evolución, del especulador al inversor. Después de la experiencia inicial con acciones, Javier exploró otros instrumentos financieros, las opciones y los futuros. Esta constituyó otra fase completamente diferente en su desarrollo. Al cabo de 2 o 3 años, comenzó a incursionar en operaciones de corto plazo utilizando futuros del índice español IBEX y del estadounidense S&P 500. Sin embargo, con el tiempo llegó a una conclusión reveladora: se podía ganar exactamente la misma cantidad de dinero sin necesidad de permanecer 8 horas diarias pegado a la pantalla operando frenéticamente. Esta comprensión llegó a posteriori, como suele suceder con las lecciones importantes. Es innegable que existe la posibilidad de generar beneficios permaneciendo adherido a las pantallas en el corto plazo, pero no como inversor sino como especulador. Con el paso del tiempo, Javier se dio cuenta de que aquel ritmo de trabajo minaba considerablemente su salud física y agotaba su paciencia mental. Decidió abandonar los futuros. A partir de los años 2003 y 2004, regresó al mundo de las acciones y la bolsa tradicional. En resumen, su trayectoria comenzó invirtiendo en lo más cercano y accesible, acciones españolas o fondos que replicaban acciones españolas. Posteriormente, amplió su horizonte hacia acciones americanas, europeas y futuros. Finalmente, retomó las acciones y en la actualidad le resulta completamente indiferente si son americanas, españolas, francesas o inglesas. Para él, todas son equivalentes. El dinero funciona igual en Francia que en España. El capital experimenta codicia y experimenta temor, independientemente de si es francés, español o americano. Reconoce que, con suerte o sin ella, logró incorporarse al mercado alcista en su momento óptimo, generaba beneficios y, lo más importante, comprendía las razones detrás de esos resultados. Ya había estudiado exhaustivamente numerosos libros durante 2 años y había mantenido conversaciones con múltiples personas del sector. Fue en ese momento cuando comprendió que la carrera universitaria estaba muy bien, pero que con la bolsa generaba mayores ingresos. Cuando estaba a punto de completar los estudios universitarios, a finales de 2007, el mercado alcista se encontraba en su punto más alto. Decidió entonces que aquello podía transformarse en mucho más que un simple pasatiempo y apostó por convertirse en profesional a tiempo completo. Cuando cerró definitivamente el ciclo universitario en 2007, ya se dedicaba plenamente a la bolsa.
Y, sobre todo, lo hacía con conocimiento sólido. Las lecciones aprendidas, 6 años de aprendizaje. Javier enfatiza un mensaje que considera fundamental transmitir a quienes se interesan por este mundo: no comenzó realmente a comprender la bolsa hasta que transcurrieron 6 años completos. Considera que ese periodo de tiempo es necesario para que una persona realmente controle de qué trata la bolsa y qué acciones debe ejecutar para generar ganancias consistentes. Basándose en su experiencia personal, siempre comunica el mismo mensaje: primero, es imprescindible equivocarse para comprender que el mundo de la bolsa no es tan sencillo como parece. No se trata de azar o casualidad, existen técnicas y metodologías que funcionan efectivamente. Lo primero es dedicarse a aprender, leer vorazmente y estudiar con disciplina. Es necesario ser selectivo, probar diferentes enfoques, experimentar constantemente, algo absolutamente fundamental. Es posible probar métodos de inversión desarrollados por terceros, pero hay que experimentar con ellos hasta identificar aquellos que realmente funcionan para cada persona. En ese transcurso temporal, que puede extenderse fácilmente a 3, 4, 5 o incluso 6 años como ocurrió en su caso, finalmente llegas a la conclusión: este es el método que me funciona y con este sistema puedo generar dinero de manera consistente. Posteriormente, es necesario mantener cierta humildad y aceptar que siempre existe la posibilidad de cometer errores. Fallar constituye el principio del conocimiento genuino. No hay que temer al fracaso. Afortunadamente, Javier puede afirmar que forma parte del 10% de personas que ganan dinero en los mercados. Si el 90% lo pierde, existe una razón poderosa detrás de esa estadística. Es absolutamente necesario aprender a invertir correctamente. Los costes y comisiones, del Paleolítico a la Edad Media. En sus inicios, el coste de las comisiones resultaba verdaderamente elevadísimo. Sin exageración alguna, llegó a pagar comisiones del 0,5% o incluso del 0,7%. Estas cifras representaban 5 veces más de lo que actualmente se paga, que oscila entre el 0,1% y el 0,2%. Era aceptar esas condiciones o simplemente no invertir. En aquel momento, eran las entidades bancarias quienes ofrecían la posibilidad de invertir como monopolio. Posteriormente, surgieron más intermediarios y brokers. En el año 2000, debía acudir físicamente a la oficina bancaria y comunicar a la persona que lo atendía que deseaba comprar o vender. Ese retraso tecnológico se ha reducido considerablemente en España. Internet ha facilitado todos los procesos. Ha permitido liberalizar el sector y que las compañías compitan entre ellas, lo cual ha resultado en comisiones más justas y razonables. Llegó a pagar comisiones de 300 y 400 euros por operaciones con acciones. Actualmente, esas mismas operaciones costarían aproximadamente 40 o 50 euros. La diferencia resulta brutal. En ese sentido, hemos avanzado significativamente. Por esa razón, las comisiones ya no constituyen un factor relevante a considerar. Ahora la preocupación debe centrarse más en los impuestos. Respecto a los impuestos, Javier mantiene una opinión clara: quien se obsesiona con los impuestos y las comisiones generalmente es un inversor que no está generando dinero. Confía más en quien se concentra en identificar qué acciones deben comprarse o cuándo es el momento óptimo para comprar, que en quien se preocupa excesivamente por pagar un 2% menos cotizando en Irlanda. Se trata de realizar operaciones rentables y de calidad. Lo importante es que tengas que contribuir con algo al Estado, lo cual significa que estás generando ganancias. Habla de realizar esas 5 o 20 operaciones anuales exitosas. Si debes pagar impuestos y comisiones, le parece completamente normal y justo. Por ejemplo, recuerda hacer declaraciones de la renta con tipos impositivos brutales del 38%. Posteriormente, esa cifra fue descendiendo gradualmente hasta la actualidad, donde se sitúa entre el 19% y 21%. Resulta maravilloso comparado con lo que se pagaba anteriormente. En resumen, antes se pagaban muchos más impuestos y comisiones que en la actualidad.
Su preocupación se centra en realizar operaciones de calidad. Después se paga lo que corresponda legalmente. La transformación, de especulador a inversor de medio plazo. Javier reconoce totalmente que comenzó como especulador y se ha reconvertido en inversor. Considera que todos, absolutamente todos, comienzan como especuladores, pensando que deben mantener una acción durante 3 días para conseguir el gran pelotazo. Así empezó él y así percibía el funcionamiento del mercado. Posteriormente, vas comprendiendo gradualmente que a base de intentar pelotazos no se puede avanzar, porque eventualmente llegará la primera bofetada, luego otra y otra más. En ese momento reaccionas y modificas tu enfoque. Su evolución personal ha sido precisamente esa, aunque no siguiendo el camino de Warren Buffett, quien es un inversor fundamentalista que compra empresas que poseen valor intrínseco. Javier compra empresas que presentan tendencias definidas, pueden tener valor fundamental o carecer de él. No hay que olvidar que la bolsa funciona como un juego de expectativas. Su evolución lo llevó de especulador a inversor de medio plazo, adoptando un enfoque mucho más tranquilo y sostenible. Respecto a quienes operan en gráficos de 1 minuto, reconoce que siempre habrá personas que ganen dinero comprando y vendiendo 80 veces al día en esos marcos temporales tan breves. Al final, cada uno debe reflexionar sobre su calidad de vida. Puedes verlo como un trabajo y quemarte las pestañas frente a las pantallas para extraer 30 euros, o puedes verlo como un trabajo igualmente válido pero menos estresante, analizando las situaciones desde otra perspectiva completamente diferente. Incluso Warren Buffett lo expresa claramente, con 5 operaciones al año ya tiene suficiente, no necesita más. Particularmente, a Javier le resulta más interesante conseguir 5 grandes aciertos que 200 pequeños. Además, gestionar esos 200 resulta complicado y agotador. La mayoría de las personas se dedican a permanecer 8 horas frente a la pantalla, comprando y vendiendo constantemente, pero atención, eso constituye una leyenda urbana. Casi todos los traders exitosos que conoce analizan el mercado de otra manera completamente distinta, no permanecen todo el día pegados al ordenador. El capital y la paciencia, la filosofía de la hormiga. Con el tema de los futuros, es verdad que se necesita menos capital inicial porque el intermediario o broker te presta dinero. Sin embargo, siempre ha pensado que arriesgarse con dinero prestado resulta peligroso. Si arriesgas demasiado y la operación evoluciona en tu contra, el broker va a protegerse y cerrará automáticamente la posición. Operar con margen o con futuros puede ser beneficioso para transformar un pequeño capital inicialmente y luego plantear otras estrategias. Para operar con acciones es cierto que necesitas un capital más o menos importante. Con el tiempo vas construyendo ese capital. Desde aquellos 6.000 euros iniciales, reconoce que perdió la mitad al principio, ha conseguido duplicar el capital de su cuenta más de 10 veces, operando con acciones y parcialmente también con futuros. Pero lo verdaderamente importante, enfatiza, es que desde aquella pérdida inicial en 2001 hasta el presente han transcurrido 10 años completos. Obtener una rentabilidad multiplicada por 10 si comienzas con 1.000 euros no representa nada espectacular en términos absolutos, pero hay que considerar que el beneficio se va componiendo progresivamente. Ahora, pasados esos 10 años, ya no estamos hablando de 12.000 euros. Si en los próximos 10 años consigue multiplicar nuevamente, esas cifras se disparan exponencialmente. Si no dispones de un capital suficiente tampoco hay que desanimarse en absoluto. Tienes que comportarte como una hormiga paciente y trabajadora. Debes trabajar intensamente y transcurrirá tiempo hasta que ese beneficio compuesto pase a ser lo suficientemente grande como para permitirte vivir exclusivamente de tus operaciones, que constituye el objetivo de muchas personas. La gestión de la cuenta, diversificación de ingresos. Afortunadamente, la cuenta de trading no la necesitaba para sobrevivir. Al principio, el blog le generaba ingresos por publicidad y hubo una época en que trabajó media jornada en otros empleos. Con un capital de 10.000 euros no puedes aspirar a gran cosa si estás comenzando desde cero.
Pero poco a poco observas cómo el beneficio se va componiendo y va sumando progresivamente. Ahora sí le permite cubrir sus gastos y ahorrar adicionalmente. Es un proceso largo que requiere paciencia. No aconseja a nadie depender exclusivamente de la bolsa, porque al final te obsesionas y modificas tu modo de operar, lo cual resulta peligroso. En su caso particular, procura que el 100% de sus ingresos no provengan únicamente de la bolsa. Personalmente, esa diversificación le proporciona una estabilidad que no cambiaría por nada. Si cada mes tienes que extraer obligatoriamente 2.000 euros para sobrevivir, ya estás operando con presión excesiva. Vivir de la bolsa está bien como objetivo, pero dado que vamos a disponer de tiempo, podemos dedicar una parte del mismo a otra actividad, ya sea mantener un blog, escribir para medios o desarrollar un trabajo de media jornada. Ahora le dedica mucho más tiempo porque también escribe para otros medios de comunicación, pero con 2 horas diarias resulta suficiente para gestionar las inversiones. Los charlatanes versus los auténticos traders. Existe una gran leyenda creada en torno a personas que viven de los cursos que imparten y de los libros que venden. Javier es consciente de que esa realidad existe, pero ese tipo de personas se descubren rápidamente. Resulta fácil identificar cuando alguien se dedica exclusivamente a vender libros y cursos, y cuando alguien es genuinamente inversor y, además, vende libros. Hay que buscar al inversor que está al pie del cañón, operando diariamente. Respecto al que vende libros y está más preocupado por la cifra de sus ventas, hay que tener cuidado y desconfianza. Ocurre que todo se vicia eventualmente. Si un analista descubre que con sus libros o sus cursos gana mucho más dinero que con sus inversiones reales, esa persona va a tender naturalmente a realizar más cursos y escribir más libros que a invertir activamente. Al final, las cosas se caen por su propio peso y esa persona que no entrena en el mercado día a día no suele acabar muy bien. Afortunadamente, con toda la gente que ha conocido a lo largo del tiempo, te das cuenta rápidamente quién invierte realmente su dinero y quién es un charlatán, aunque sí le afecta directamente porque hay mucho intrusismo en el sector. ¿Cómo identificar a los charlatanes del auténtico trader? El charlatán por lo general no te va a contar gran cosa de cómo evoluciona realmente el mercado. Cuanto más exagerado sea en sus afirmaciones, más charlatán resulta ser. Cuando le preguntas sobre activos específicos, no suelen ofrecer una respuesta concreta y precisa. Se percibe claramente que esa persona no está activamente en el mercado. Está más pendiente de las fechas de los cursos y de lo bien que se lo van a pasar todos juntos en el evento, que de conocer profundamente el mercado, conocer los valores individuales, conocer los índices, porque eso requiere su tiempo y dedicación. Se nota claramente porque no están en el día a día del mercado y tienden a exagerar argumentos. Te das cuenta de que no exponen realmente su dinero. Luego están otros que poseen un método pero ni ellos mismos lo utilizan en la práctica. Javier se define primero como inversor y posteriormente como autor de 3 libros. Además, al año imparte 2 o 3 cursos sobre su método de inversión porque hay personas que se lo solicitan específicamente. Naturalmente constituye una fuente de ingresos, aunque procura que no represente el 100% de sus ingresos, igual que ocurre con la bolsa. Los errores principales, aprendiendo del fracaso. Aunque no resulte muy políticamente correcto decirlo, uno de los principales errores que cometió fue hacer caso a las noticias y a la prensa económica. Que conste que actualmente lee prensa, le interesa y le gusta, pero comprar acciones basándose en lo que dice un analista no le parece acertado en absoluto. Otra equivocación importante fue no diversificar adecuadamente. Es curioso, pero la gente prefiere perder dinero rápidamente a ganarlo lentamente. Imagina que debe ser porque lo pierdes muy rápido y ni siquiera te das cuenta de lo que está sucediendo. Aquí la historia consiste en sobrevivir y, al cabo de 5 o 6 años, tener mucho más dinero del que comenzaste. El dinero se construye poco a poco, gradualmente. Otro fallo fue no saber cuánto debía invertir en cada acción individual. Cuando empezó únicamente tenía una acción, Sol Melia. Si lo hubiera sabido en ese momento,
hubiera comprado 3 o 4 acciones diferentes. Tampoco se hubiera quedado con una pérdida superior al 15 o 20%. Aguantó pérdidas devastadoras de hasta el 50% del valor. No se arrepiente de que ocurriera así, porque le sirvió para aprender lecciones valiosas. Una experiencia así y no más. Luego están los clásicos errores, como no tener una gestión adecuada del capital, que tiene mucho que ver con la gestión del stop loss y la no ejecución de estos límites de pérdida. Quedarte en posiciones perdedoras de más del 30 a 40% constituye una aberración matemática. Los sistemas que permiten perder el 40% son sistemas que suelen acabar muy mal. La matemática ya te lo indica claramente. Luego, en el mercado real lo compruebas por ti mismo de manera dolorosa. Cayó también en la falacia recurrente y muy típica cuando empiezas, de pensar que esto de la bolsa era muy fácil y sencillo. Hay que estudiar intensamente, hay que desarrollar un método propio. Hay que leer vorazmente. Cuando empezó pensaba ingenuamente que aquí se ganaba siempre, sin excepciones. Resultó que no era así. Y los que ganan de manera continuada tampoco lo hacen por suerte ni por azar, sino por conocimiento y método. El sistema, 3 pilares tendenciales. En la bolsa está todo inventado. Pretender desarrollar algo completamente por ti mismo está bien como ejercicio, pero probablemente alguien ya lo haya pensado anteriormente. Por eso afirma que lo que hay que hacer es leer mucho, escuchar muchas opiniones diversas y luego tomar elementos de cada autor, probarlas exhaustivamente y mejorarlas. En su caso particular empezó a leer autores norteamericanos, entre ellos Stan Weinstein o Alexander Elder, y europeos como André Costolani. Tomaba un poco de cada uno de ellos, pero su análisis actual proviene principalmente de Weinstein. Es análisis de medio plazo. Weinstein le proporcionó una serie de pautas fundamentales, y a partir de ahí, le gustó profundamente y más tarde se desligó parcialmente. Cogió la base sólida y luego, basándose en muchos detalles y matices que analizó personalmente, desarrolló su propio sistema. Considera que tienes que partir de algo sólido. Cuanto más sencillo de entender es un método y este genera ganancias, con el paso del tiempo ya habrá ocasión de mejorarlo y darle tu matiz personal. Pensamos erróneamente que los analistas nacen sabiendo, y no es así en absoluto. Todo constituye un proceso de aprendizaje, de prueba constante y de error, y, como él dice, de partir de algún sitio, no de cero absoluto. Es cierta esa afirmación que dice 1000 personas, 1000 sistemas diferentes. Sí y no simultáneamente. La inversión se basa en unas pocas variables fundamentales. Aunque existan 1000 sistemas, la mitad corresponderá inevitablemente a sistemas tendenciales. Cuando afirma que la bolsa no es azar, existe algo que se llama tendencia. La tendencia es justo lo contrario al azar. En un proceso aleatorio, los sucesos son independientes entre sí. Cuando hay tendencia, los precios tienden a continuar subiendo. Eso constituye una anomalía estadística y es precisamente lo que aprovechan muchos de los sistemas que él utiliza. Es por esa razón, porque en la bolsa existe una anomalía estadística que es la tendencia, que hace que los sucesos no sean independientes, es decir, que a las subidas le sigan más subidas consecutivas. Entonces, eso es lo que se aprovecha, la tendencia. Otros sistemas aprovechan justamente lo contrario, los momentos en que no hay tendencia, fases más laterales o de consolidación. Hay sistemas para aburrir. Al final, los sistemas son fundamentalmente de dos tipos, tendenciales y antitendenciales. A partir de ahí existen muchas variantes. Ahora mismo opera aproximadamente 3 sistemas diferentes. La mayoría de las veces coinciden las señales de compra y de venta aunque sean sistemas diferentes, pero suelen coincidir. Pensamos que tenemos 1000 sistemas distintos, pero luego las diferencias entre unos y otros no son tan diferentes como cabría esperar inicialmente. Actualmente opera 3 sistemas diferentes, todos ellos tendenciales. El primero proviene del autor Kopok.
Se basa en 3 indicadores y uno de ellos es el ROC, Rate of Change o tasa de cambio, de un periodo de tiempo largo y de un periodo corto, por ejemplo, 14 y 11 meses respectivamente. Eso lo sumas si calculas un promedio de las 10 últimas sumas. Si esa media está por encima de 0 deberías estar comprado, y si está por debajo de ese valor, deberías estar vendido o fuera del mercado. Aparentemente son 4 líneas de código y es un sistema que funciona muy bien en todos los índices, pero especialmente bien en el S&P 500, en el Dow Jones y en el DAX alemán. No hace falta tener sistemas muy complicados. Lo importante es entenderlo perfectamente y aplicarlo correctamente. La gente piensa erróneamente que porque sea sencillo no va a funcionar y por eso no lo aplica. Ahí entra la psicología de cada uno, de aguantar las pérdidas que todo sistema inevitablemente conlleva. El segundo también es tendencial. Es el denominado cruce de oro, que es muy conocido en Estados Unidos. Cuando la media móvil de 50 días cruza al alza, la media de 200 días se compra, y se vende si la cruza hacia abajo. Un sistema clásico pero efectivo. Y el tercero se fundamenta en medias móviles. Se basa en comprar cuando el índice S&P 500 esté por encima de su media de 10 meses simple. Lo que se hace es comprar el mejor sector del momento. De los 18 supersectores disponibles, compras el que presente mejor comportamiento relativo. Al final, los sistemas son tendenciales. Como tales, están basados en diferentes indicadores y cálculos, pero al final tienden a dar la señal de manera similar. Ha desarrollado sistemas a muy corto plazo, incluso en gráficos de un minuto, y el problema de esos sistemas es que no tienes la seguridad de que vayan a funcionar en el futuro. Cuando te centras excesivamente en gráficos muy estrechos temporalmente, tienes muchos más datos que analizar y el ruido aumenta. Entre los sistemas de corto y largo plazo, se queda definitivamente con los de largo plazo sin lugar a dudas. La metodología, tendencias, timing y ondas de Elliott. Su método es fundamentalmente tendencial e intenta aprovechar las tendencias cuando comienzan a desarrollarse. Para afinar el inicio preciso de la tendencia lo hace con lo que se conoce como market timing. Luego lo filtra adicionalmente con ondas e impulsos, las clásicas ondas de Elliott. Le sirve para adelantarse ligeramente. Cuando las tendencias se confirman definitivamente, no entra cerca de los mínimos como muchos creen, todo lo contrario, se posiciona cuando el índice ya ha subido aproximadamente un 15%. El único fallo que ha identificado en estos sistemas tendenciales es el timing, afinar exactamente cuando tienes que entrar un poco antes y cuando tienes que salir también anticipadamente. Eso es lo que se desarrolla con las pautas de Elliott y con lo que se denomina amplitud de mercado. Trabaja en temporalidad semanal. Para afinar utiliza lo que se llama market timing, que son gráficos diarios, pero nunca desciende del gráfico diario. Hubo una temporada en que operó intradía. No es que le fuera mal económicamente, es que resultaba un estrés absoluto e insoportable. Ya ha pasado por esa experiencia y no desea repetirla. Con su manera de operar, los stops son naturalmente mucho más amplios que en el corto plazo. Obviamente, busca operaciones con un stop entre el 5% y el 7%, a veces alcanzando el 9%. Si buscas sistemas que ganen un 30% o un 50% por operación, tienes que aceptar una pérdida estimada cada vez que fallas entre el 8% y el 10%. Si no, el sistema no tiene suficiente holgura para funcionar correctamente. La ratio de éxito, el factor diferencial. La ratio pérdida barra diagonal ganancia de Javier suele ser de aproximadamente 5 veces. Por cada 100 euros que pierde, gana 500. Y el porcentaje de acierto suele rondar el 75% aproximadamente. El tema de la ratio es absolutamente crucial, eso es lo que marca verdaderamente la diferencia entre un trader exitoso y uno que lucha por sobrevivir en los mercados. Se define como un trader técnico de medio plazo. Los fundamentales únicamente los examina a la hora de seleccionar valores específicos. Si puede elegir,
es evidente que va a escoger aquellos valores que en 5 años hayan experimentado un incremento del beneficio constantemente y de manera sostenida. Tienes que ir cogiendo de cada disciplina lo mejor que ofrece. Pero ya hablamos de afinar detalles. Generalmente, suelen ser los valores que tienen un crecimiento constante y predecible los que mejor comportamiento tienen. Ya que puede elegir libremente, va a seleccionar los que tengan un beneficio recurrente y fiable. Es el único modo en que opera basándose en el análisis fundamental. Pero antes tiene que indicarle el análisis técnico si va a desarrollar una tendencia alcista o no. A partir de que el técnico da luz verde, entonces da paso al análisis fundamental. En un año puede entrar aproximadamente en unas 12 operaciones como mínimo y 20 como máximo. Por ejemplo, en los 5 primeros meses del año había ejecutado unas 7 u 8 operaciones. Entró en 5 acciones individuales, en el SP500 y en otro índice adicional. No se trata de operar frenéticamente, sino de manera selectiva y calculada. La visión del mercado, el bosque y los árboles. Al preguntarle cómo veía el mercado en ese momento, respondió que lo percibía alcista. Al final hay que diferenciar claramente el bosque y los árboles individuales. Cuando afirma que la bolsa es alcista se refiere específicamente al S&P 500, que es el índice que realmente manda y marca la pauta global. El S&P 500 es alcista porque hace máximos crecientes consistentemente. El mercado no va a subir eternamente, tendrá que hacer sus correcciones naturales. Su media móvil de 30 semanas es la que marca objetivamente que la tendencia es alcista. Sus 3 sistemas que tiene programados están posicionados en compra. Al final, hay que confiar en los sistemas, que para algo están desarrollados y probados. No obstante, si nos trasladamos al IBEX español, al árbol individual, la situación es diferente. Que el bosque tenga buena salud no quiere decir que absolutamente todos los árboles estén sanos. Y el IBEX presenta una debilidad importante, está en tendencia bajista. Hay que tener en consideración que gran parte de los árboles son alcistas globalmente. Es importante distinguir la tendencia global general y luego los casos particulares específicos. La gestión del riesgo, matemática y disciplina. Para reducir riesgos siempre diversifica sus posiciones. Sí que es verdad que a la hora de diversificar, los activos tienen una correlación importante entre ellos. Si diversificas en índices, acciones y sectores, al final, si el índice sube tus acciones también suben. Es una manera de diversificar cuestionable en cuanto a la correlación. Lo segundo fundamental es el stop, la máxima pérdida que asume en cada operación. Una regla básica dice que perder el 2% de tu capital total en una única operación no se debe hacer nunca. Si tenemos 30.000 euros, no podemos perder más de 600 euros. Hay que seguir esa norma en el cómputo global de la cartera. Luego, cada operación individual variará en función de la asignación de capital que hagas. Imagina que de esos 30.000 euros tenemos 10 posiciones de 3.000 euros cada una. El error no puede ser superior a 60 euros, lo que correspondería a un 2% del total. Puede ser un 5% también, porque a la hora de dimensionar una operación no asignas todo el capital disponible a esa única operación. Si tienes un stop al 8% y como mucho te permites perder el 2% del capital total, no puedes invertir la totalidad, porque en caso de equivocarte vas a perder más de lo permitido matemáticamente. Del capital total disponible, no invierte más de un 3 a 4% en una acción individual. Si hablamos de una acción en concreto, más del 10% no aguanta una posición contraria a sus expectativas. Si tiene 5 o 6 acciones en cartera, por cada operación no se permite perder más de un 3 a 4% del capital total. Si tiene 100.000 euros, no va a perder más de 4.000 euros en una sola operación. Ese límite va variando con el tiempo y la experiencia. Si reinviertes el beneficio y este evoluciona favorablemente, te vas dando cuenta de que tienes que ser más flexible. El término porcentual es el mismo, pero el valor absoluto cambia.
Tienes que tener un proceso mental en el que comprendes que tu situación no es la misma que al principio. Por eso tiene que pasar tanto tiempo hasta que empiezas realmente a aprender de esto, porque las situaciones van cambiando constantemente, y cuando vas teniendo más dinero puedes permitirte perder más en términos absolutos, pero eso lleva su tiempo y experiencia. Son detalles fundamentales de gestión de capital. En posiciones individuales, perder más de un 8 a 9% para él está terminantemente prohibido. Por supuesto, del total de la cartera, más de un 3 a 4% procura no perder nunca. Es difícil de entender inicialmente, pero si lo estudias con las matemáticas delante, te das cuenta de que es exactamente lo que hay que hacer. Hay que tener muy en cuenta la gestión de la pérdida. Aprender a perder es mucho más importante que aprender a ganar, una lección paradójica pero fundamental. La normalidad de la pérdida, aceptación y aprendizaje. Ver cómo la cuenta va disminuyendo resulta muy duro para cualquier trader, pero es algo completamente normal y no hay que tener miedo a la pérdida. Cuando emprendes un negocio tradicional, tienes altas probabilidades de que no salga adelante. Con la bolsa lamentablemente ocurre así en muchos casos. Forma parte del proceso del aprendizaje real y genuino. Su consejo es que la gente trate seriamente de aprender a invertir correctamente. Para él, los libros, algunos densos y difíciles de leer, fueron los grandes referentes. Le ha ocurrido leer libros, terminarlos y pensar que no le habían servido para absolutamente nada. Al cabo de 2 o 3 años los ha vuelto a releer con más experiencia y se ha formado otro criterio completamente diferente. No hay que tener miedo al fracaso o a la pérdida. Él empezó perdiendo la mitad de su capital y ahí sigue, exitoso. Hay que hacerle frente valientemente y dedicar horas de estudio intensivo. Practicar muchísimo con las operaciones, familiarizarse con la plataforma del broker. ¿Con cuánto dinero aconseja empezar? Si una persona tiene 3.000 euros, lo siente mucho, pero tendrá que ahorrar más. Si no se tiene capital suficiente, se suele recurrir al apalancamiento, lo cual resulta peligroso. Si no se tiene dinero, no se tiene el instrumento necesario para operar en bolsa de manera adecuada. ¿Necesitamos más de 12.000 euros? Considera que sí. El problema de comenzar con cantidades muy elevadas es que cuando nos equivocamos, vamos a perder proporcionalmente más. Sería más interesante empezar con 20.000 euros, y lo mínimo recomendable serían 15.000 euros. Tiene que ser una cantidad lo suficientemente relevante para que las pérdidas nos causen conmoción emocional, pero que simultáneamente nos animen a estudiar seriamente. Si metemos 3.000 euros y los perdemos, nos vamos con la sensación de que nos han timado y nos olvidamos del tema. Si la pregunta es para vivir exclusivamente de la bolsa, las cantidades son considerablemente más altas. Pero para plantearse vivir de la bolsa aconseja fervientemente estar 5 años invirtiendo activamente en los mercados. Si no has estado ese tiempo mínimo y te planteas vivir de la bolsa, no te augura un futuro muy prometedor. No es tan fácil ganar dinero con la bolsa de forma recurrente y consistente como muchos creen. Las cuentas y los objetivos, pensamiento a largo plazo. Considera que no ha abierto muchas cuentas para la cantidad de años que lleva en activo. La primera fue en Caja Madrid. Ahora tiene 6 cuentas diferentes, pero de forma activa utiliza únicamente 2 de ellas para sus operaciones habituales. En su caso, que practica un trading a medio y largo plazo, los criterios que sigue a la hora de establecer objetivos son particulares. Una característica distintiva de su trading es mirar las posiciones semestralmente, más que mensualmente o semanalmente. Si lo miras con una frecuencia tan corta, te pones nervioso innecesariamente, porque ves que este día o esta semana no has ganado nada y cierras posiciones que hubieran evolucionado muy bien para generar dinero. Lo mejor es dejar correr las ganancias sin impaciencia. El tema de ponerse objetivos a corto plazo es peligroso por eso, porque tiendes a hacer cosas que no debes hacer impulsivamente. Por eso sus objetivos suelen ser semestrales, porque no tienes esa presión agobiante. Es curioso, conoce casos de personas que tienen objetivos diarios.
Si la gente se plantea conseguir 3.000 euros al mes de manera obligatoria, no se pasa de los 2 meses operando. Lo dice porque ha visto muchos casos reales. Por lo general, las personas que no se preocupan obsesivamente por objetivos a corto plazo son las personas que año tras año vuelven a las ferias de bolsa para hablar con él, le cuentan que siguen invirtiendo exitosamente. Sabe que habrá gente muy exitosa operando a corto plazo, pero en general, cuanto más corto sea el plazo temporal, cuanto más queramos extraer de la bolsa mensualmente, peor resultado final. ¿Es sostenible durante 2, 3 años, sacarle al DAX 50 euros al día? Al final, esa gente va como una hormiga trabajadora. En una única operación mala devuelven todo lo que han ido ganando laboriosamente. Naturalmente, el método de medio plazo que él practica también tiene su serie de pérdidas inevitables, pero lo percibe más controlable y gestionable. Un sistema de medio plazo te proporciona más tiempo de reacción que uno de corto plazo. Como te despistes mínimamente en el corto plazo, te esquilan. Ahí sí que tiene mucha importancia la distancia del stop y la gestión rigurosa de capital. Cuanto más corto es el periodo temporal, más operaciones ejecutas, y más importantes son proporcionalmente las comisiones. Al final todo está relacionado y conectado. La gestión de beneficios, reinversión y crecimiento compuesto. ¿Cómo gestiona los beneficios que obtiene de la bolsa? ¿Los reinvierte? ¿Se permite algún capricho o se paga un sueldo fijo? Existen varias maneras de hacerlo. Cuando duplicas la cuenta, retirar una cantidad está muy bien, porque cuando duplicas y extraes el capital inicial, lo que queda es dinero genuinamente ganado al mercado. Es una manera de engañar a la mente, de sentirte más cómodo psicológicamente. En su caso particular, le gusta reinvertir el beneficio. Si vives exclusivamente de la bolsa, en algún momento tienes obligatoriamente que extraer dinero para gastos. Procura que como mínimo sea cada 6 meses. Siempre procura reinvertir la mayor parte posible. Con la reinversión se consiguen los objetivos de crecimiento exponencial. De 2003 a 2007 lo reinvertía absolutamente todo y con esa estrategia consiguió multiplicar bastante la cuenta. Si tu método es bueno y consistente, te va a indicar que destines todos tus recursos a la bolsa. Al final, es lo más rentable comparado con otros activos financieros tradicionales, aunque puede haber activos que en momentos concretos superen a la bolsa temporalmente. Lo más rentable históricamente es la bolsa y siempre ha sido así. Si retiras parte del dinero de tu cuenta estás cortándote las alas y limitando tu crecimiento. La finalidad es ganar el máximo dinero posible en el menor tiempo posible. Todos los límites autoimpuestos que te pongas no son buenos si lo que realmente quieres es ganar dinero a largo plazo. Vivir de la bolsa, una reflexión madura. ¿Qué opina de los que dejan el trabajo convencional y se dedican a los mercados financieros en exclusiva? Tenemos que trabajar en algo que nos guste y nos apasione. Siempre piensa que no hay que depender únicamente de la bolsa porque puedes variar tus decisiones de inversión en función de si necesitas dinero urgentemente. Al final se vicia la operativa si buscas vivir solo de la bolsa. Reconoce que puede ser interesante como objetivo, pero por su experiencia personal no lo recomienda enfáticamente. Pero él lo pretendía con sus 17 años, ¿no es contradictorio? Hace 11 años podía pensar una cosa determinada. Con el paso del tiempo y la madurez piensa otra completamente diferente. Si ahora empezara sabiendo todo lo que sabe por experiencia, lo haría de forma diferente. Hay que equivocarse para aprender genuinamente. Si no te equivocas, no te vas a dar cuenta de la necesidad imperiosa de aprender. Cuando echa la vista atrás, considera que ha aprendido profundamente de sus errores. Sabe que la gente entra en bolsa pensando ingenuamente que en 3 años van a dejar de trabajar porque van a ser financieramente independientes. Eso es lo primero que se piensa al comenzar. Cuando empiezas a caer y a sufrir pérdidas, te vas dando cuenta de que a lo mejor dejar el trabajo era una fantasía. Si es verdad que esto de la bolsa te permite vivir mejor.
Con menos trabajo físico obtienes más beneficios potenciales. Es otra forma de trabajo, pero no es la única ni debe ser la única. Personalmente no le convence depender de la bolsa únicamente como fuente de ingresos. El backtesting, estadística con precaución. En su desarrollo como trader, ha habido un proceso de simulación o de backtesting. El backtesting hay que saber hacerlo correctamente. Lo suele realizar con ProRealTime. Anteriormente utilizaba Visual Chart y Market System Analyzer, MSA. El problema es que la gente busca obsesivamente sistemas que acierten muchas veces. Y la clave verdadera está en la ratio ganancia/pérdida. Hay que acertar más del 50% de las veces, porque psicológicamente resulta difícil aguantar una serie de pérdidas prolongadas, pero también hay que tener una ratio grande favorable. Si cada vez que fallas pierdes exactamente lo mismo que ganas cuando aciertas, el camino cuesta mucho más. También es importante acotar la serie de pérdidas consecutivas, lo que se conoce técnicamente como drawdown. Son aspectos que tiene muy en cuenta al analizar sistemas. No solo la estadística básica es importante, también que el sistema funcione en gran cantidad de activos diferentes. Los suyos, cuando le dan señales de compra en el S&P, también lo hacen simultáneamente en el DAX, en el IBEX, en el Nikkei y en casi todos los índices principales. Hay que intentar hacer los sistemas versátiles para que funcionen en todos los pares y mercados. Las estadísticas tradicionales parten de la premisa de que la bolsa es aleatoria. Y no es cierto en absoluto. En la bolsa hay rachas de pérdidas consecutivas. Eso no constituye un suceso independiente estadísticamente. Forma parte de las rachas negativas y las tendencias. Cuidado con las estadísticas, están preparadas para la teoría de juegos, que son procesos aleatorios, pero no tienen necesariamente su equivalente directo en la bolsa. El tiempo de dedicación, 10.000 horas de maestría. ¿Qué tiempo calcula que ha dedicado al trading, al estudio y al aprendizaje? Empezó a darse cuenta de que sabía realmente algo de esto cuando pasaron 5 o 6 años completos. Hasta que no tuvo éxito consistente, en 2006 a 2007, no se dio cuenta de que verdaderamente existían métodos efectivos para ganar en bolsa. Calcula que serían más de 10.000 horas de dedicación. Imagina que sería algo así como completar una licenciatura universitaria completa. ¿Y en qué nos graduamos realmente? Nos graduamos en saber controlarnos a nosotros mismos. Las emociones tienen muchísimo que ver con el éxito. Al final, cuanto más frío emocionalmente eres, mejor te van a ir las cosas. Y te das cuenta de eso cuando ganas dinero y lo ves como algo completamente normal, y lo mismo ocurre cuando pierdes y también lo ves como algo normal. Cuando llegas a ese estadio emocional, cree que es la culminación de tu carrera como trader. Ya has madurado y te vas dando cuenta de lo que realmente importa. Por encima de todo nos graduamos en luchar contra nosotros mismos y nuestros impulsos. Hay que tener una base muy bien fundada teóricamente, cuándo comprar, cuándo vender, cómo gestionar el capital, pero otra parte muy importante es la psicología personal. Si luego no tienes la fuerza mental de aplicar tu método disciplinadamente, de soportar pérdidas sin desmoronarte o de controlar impulsos emocionales, no llegarás lejos. Es una mezcla equilibrada de todas esas cosas, pero para conformar todo eso como si fuera un puzzle completo tiene que transcurrir tiempo suficiente. Las mejores y peores operaciones, círculo completo. Su mejor operación partió paradójicamente de su peor operación. Fue con Sol Melia. Empezó perdiendo la mitad de su dinero en esa acción. Por cabezonería y convicción, volvió otra vez a entrar cuando la acción estaba muy abajo, en 2003. ¿Fue cuestión de suerte? Por aquel entonces reconoce que fue suerte principalmente. Habían pasado 2 años, algo sabía ya pero no utilizó ningún argumento técnico riguroso ni de otra índole para justificar la entrada. Las compró por 4 euros y las vendió por 15 euros. Fue una rentabilidad de casi 4 veces más el capital invertido.
Esa es la que recuerda de mayor beneficio absoluto. Surgió precisamente de su peor pérdida, cerrando un círculo. Ahora es Meliá Hoteles y no está posicionado en ella. En 2010 también le extrajo algo de rentabilidad cuando el mercado rebotó. Al final es una acción más. La experiencia te enseña que no te puedes enamorar emocionalmente de ninguna acción, y al final son todas iguales. Están en diferentes fases y hay que saber identificar por dónde se mueven esas fases técnicas. ¿Y la peor operación? Aparte de Sol Meliá, que esa es definitivamente la peor porque perder la mitad del capital solo le ocurrió esa única vez en toda su carrera. Por esos años iniciales, un 15 o 20% de pérdida en alguna empresa pequeña lo dejaba temporalmente fuera del mercado. Ahora sus peores pérdidas no llegan ni al 2 o 3% de su capital total. Y en una posición individual no alcanza el 9 a 10% nunca. La rutina diaria, disciplina y equilibrio. Para gestionar su cartera lo mira semanalmente, es suficiente para tomar decisiones. Pero el mercado sí lo revisa diariamente de cara a sus otras actividades profesionales como blogger y analista. No lee prensa específicamente para operar en bolsa ni utiliza alertas automáticas. Al principio sí puede ser interesante para darte cuenta de ciertas dinámicas, pero solo al principio de tu carrera. Hay que tener cuidado con los consejos de los analistas y las alertas automáticas, algunos son consejos interesados y las noticias también pueden estar sesgadas. Si te pones a leer noticias de economía en portales, siempre tienes que pensar que aunque los periodistas deberían ser independientes, algunos no lo son tanto como deberían. Si consume prensa y periódicos por Internet, pero más como cultura general que para operar específicamente. Gestiona cuentas de amigos, familiares o terceros. Legalmente es cuestionable, más que nada porque para poder gestionar profesionalmente y asesorar tienes que estar regulado oficialmente. Gestiona de forma indirecta. Él publica su cartera en el blog y la gente puede seguirla o no libremente. Considera que es lo mejor que se puede hacer sin entrar en problemas legales. Tiene una oficina dedicada a hacer trading o a gestionar cuentas de terceros. El despacho lo tiene en casa y ahora precisamente sí que se está planteando montar una oficina profesional para recibir a lectores del blog y alumnos del curso o de alguna clase particular. Lo que tiene en casa actualmente es muy casero y básico. Lo ve necesario porque opera para sí mismo, pero también para terceros que leen sus opiniones y análisis. De cara a su imagen como analista sí es importante que tenga un sitio donde la gente pueda consultarlo, visitarlo, lo ve lógico. Como inversor particular no sería necesario. Un analista independiente o particular no necesita una oficina lujosa, un lugar con conexión a Internet sí, desde luego. Y si puedes tener 3 pantallas, mejor, pero tampoco es estrictamente necesario. ¿Con cuántas pantallas opera? Opera con una única pantalla, porque reconoce ser un desastre en informática. Por mucho que sepa programar sistemas, luego se pelea con las conexiones y configuraciones. Si es verdad que ha visto gente que tiene 3 pantallas. Es muy práctico, porque en una puedes tener la serie de acciones, en otra los índices y en la tercera gráficos o noticias. Reconoce que se ha quedado anticuado, todavía sigue pantalla por pantalla, a veces casi con una lupa examinando los gráficos. Si tienes que analizar muchos mercados simultáneamente sí se hace necesario y lo recomendaría, aunque no sea el mejor ejemplo de ello. Las herramientas, plataformas y programación. Su plataforma viene con gráficos integrados. Hay muchas plataformas que son gratuitas. Usa ProReal Time porque es gratuita, le proporciona todos los indicadores que necesita y puede programar los sistemas de manera sencilla e intuitiva. Eso es lo básico necesario. Todavía le sorprende que alguien compre una acción porque ha oído cosas en la calle o en una comida, pero no ha abierto siquiera el gráfico para analizarlo. Esas cosas todavía existen sorprendentemente. Es fundamental tener una plataforma de gráficos y algunas de ellas son completamente gratuitas. Finviz es un buen ejemplo de herramienta útil.
Lo bueno de Finviz es el tema de los screeners o filtros de acciones. Lo presentan de manera gráfica y visual. Es la cara amable y accesible de los graficadores. Lo usa frecuentemente. El hecho de haber estudiado programación ha sido útil en su visión de los mercados. Le sirve para programar indicadores personalizados, herramientas que leen e interpretan el precio. Los indicadores dan lecturas específicas. Lo bueno de la programación es algo que se llama programación modular. Puede asociar esos indicadores que ha desarrollado previamente y crear al final sistemas más complejos y sofisticados. Por ejemplo, puede crear un aviso automático, la alarma que te indica que una acción está en máximos históricos y está en tendencia alcista. Todo eso lo combina y al final se consiguen cosas muy interesantes y útiles. Lo que hace es programar la base fundamental y da las herramientas a sus lectores para que se hagan también sus propios sistemas personalizados. Después lo publica gratuitamente en el blog o en el foro que mantiene activo. Lo hace porque 80 ojos ven más que 2, es una filosofía colaborativa. Una de las cosas realmente buenas que tiene Internet es que pone en contacto a mentes brillantes de diferentes lugares. Recuerda al principio desarrollar indicadores y siempre había gente que le proponía otra manera de ver ese indicador, otra manera de programarlo, y en definitiva, de analizar el mercado desde perspectivas diferentes. Al final vas construyendo un edificio de conocimiento que en solitario hubiera sido imposible alcanzar. Al final se convierte en una plataforma de intercambio y de desarrollo colaborativo. Es impresionante, porque no deja de aprender constantemente de gente anónima que sabe muchísimo. El futuro, pasión sostenible. ¿Se plantea a corto y medio plazo cambiar de actividad? No, para nada. De hecho, ojalá esté siempre así, haciendo lo que le apasiona. ¿Y a largo plazo? ¿Se ve jubilándose en el trading? Sí, estaría muy bien. Alguna vez ha dicho que es como hacer crucigramas y juegos de lógica mental. La bolsa tiene lógica subyacente. El juego consiste en intentar resolver el sudoku, el crucigrama, porque tiene lógica identificable. Cuando planteas escenarios posibles y aciertas, resulta muy gratificante intelectualmente. Para él es más un reto intelectual estimulante, pero a la vez es rentable económicamente. ¿Qué más se puede pedir de una actividad profesional? En cuanto al contacto con traders estadounidenses, a Sherman McClellan, un analista americano especializado en amplitud de mercado, alguna pregunta sí le ha trasladado. Le gustaría estar más en contacto con Stan Weinstein, personas que todavía viven y que tienen mucho que aportar y decir. Kostolany debió de ser impresionante, sobre todo como persona. Hay analistas que tienen carisma natural, saben tratar a la gente con humanidad, además del conocimiento técnico que posean. En España está al tanto de lo que dicen y publican analistas como Carlos Doblado, Joan Cabrero, Roberto Moro, Bolinches, José Luis Cava o Gerardo Ortega. Sigue su trabajo con interés. Arte o ciencia, la naturaleza del trading. ¿Considera el trading un arte o una ciencia? Al principio es definitivamente un arte, lo que ocurre es que si es verdad que tiene algo de ciencia, tiene técnica aplicable. También es verdad que muchas disciplinas del arte tienen técnica subyacente. Lo ve más como una pseudociencia. Si juntas hidrógeno y oxígeno sale agua inevitablemente, esto de la bolsa no es tan matemático ni predecible. Lo ve más como un arte con fundamentos técnicos. Por eso, imagina, ¿es difícil replicar exactamente el éxito de los demás? Exacto, porque cada uno tiene su propio arte personal. Cada uno le imprime su estilo particular a su forma de hacer trading. Aunque él tiene su manera de analizar el mercado a medio plazo y lo enseña en cursos, luego cada alumno hace lo que quiere o puede. Puede que no coincidan en los valores específicos, pero usan el mismo método base. Por eso dice que es más un arte, pero sí tiene componentes de ciencia, de metodología aplicable. Sin embargo, el trading parece fascinar cada vez a más gente y las conferencias en torno al sector están abarrotadas de asistentes. ¿Está de moda?
El trading siempre ha fascinado, no solo porque estemos en crisis económica. Es visto por la inmensa mayoría de la gente como dinero fácil, llama poderosamente la atención, tiene el factor de jugador de mesa de casino. Cuantas más luces parpadeantes y más numeritos moviéndose, mejor impresión causa. Esa es la sensación que da a veces en algunas plataformas que ha visto. Al ser humano le ha gustado desde siempre la posibilidad de conseguir dinero fácil o que él percibe como fácil. También está esa idea cinematográfica de que el broker es una persona rica, muy trajeada y con mucho estilo y que manda mucho socialmente. Ese concepto distorsionado que tenemos del broker o del inversor. Las cosas, en la realidad, son muy diferentes a esa imagen hollywoodiense. Investigación continua y rutina diaria. ¿Investiga actualmente nuevas ideas de trading? Siempre, constantemente. Un inversor o un analista siempre tiene que avanzar y evolucionar. El mercado es muy cambiante y dinámico. Siempre es bueno investigar nuevas ideas, mejorar sistemas existentes. Internet es enorme y siempre hay gente que piensa en otros sistemas o en otros indicadores innovadores. Partimos de una base en que hay muchas cosas ya hechas y probadas, el esfuerzo de desarrollo es mucho menor que partir de cero. Siempre hay aspectos que se pueden mejorar y optimizar. ¿Cómo es un día cotidiano para él? Se levanta a las 8:30 con Bloomberg encendido. Abre 3 o 4 periódicos digitales económicos. Como norma habitual solo opera por la tarde, cuando abre el mercado norteamericano a las 3:30 o las 4 de la tarde hora española, excepto cuando tiene que hacer una apertura o un cierre específico en el mercado europeo. El mercado europeo le sirve de calentamiento y orientación. Por la tarde, ya se ve más claramente por dónde puede evolucionar el mercado globalmente. Una vez cerrado el mercado europeo, revisa un poco la prensa y las noticias, escribe si observa algo interesante para compartir. Como mucho dedica 3 horas entre escribir contenido y leer información. ¿Y el resto del día? Todos los días va a nadar, es su rutina de ejercicio. Dedica mucho tiempo a la lectura financiera, leer y releer libros sobre economía y mercados. Hay libros que habrá releído 2 o 3 veces completas. Últimamente también asiste a clases de yoga para equilibrar cuerpo y mente. Esto del trading es muy curioso. Vives una hora muy estresante cuando abren los mercados, especialmente si tienes posiciones abiertas. Esa hora de estrés concentrado vale como si hubieras trabajado 6 horas en un empleo convencional. Por eso, cuando llega el momento de descanso, este se agradece profundamente. Que nadie piense que son 3 horas de trabajo y el resto no haces nada productivo. Sigue el mercado a diario pero no opera a diario necesariamente. Le gusta tener la información actualizada y estar informado por su trabajo en el blog y porque tiene compromisos para hablar en programas de radio. También le gusta estar al corriente de las novedades y desarrollos del mercado. Es un interés más personal que profesional, una pasión genuina. Fortalezas y cualidades del trader exitoso. ¿Cuáles son sus fortalezas como trader? Destaca principalmente la fortaleza mental. Considera que la psicología es fundamental. Ha llegado a un punto en su desarrollo en que no le afectan emocionalmente ni las pérdidas ni las ganancias de manera desproporcionada. Cree que es un punto muy importante de madurez. Sobre todo, sabe perder sin que eso le destruya emocionalmente. Estar tranquilo psicológicamente constituye una ventaja competitiva. Cuando sabes perder y aceptas las pérdidas como parte del proceso, estás mucho más tranquilo operando. Saber perder y esa tranquilidad mental le ha costado muchos años de trabajo personal. ¿Qué cualidades destacaría o valoraría más de aquellas personas que han tenido éxito en el trading? Sobre todo, a él le interesa que sea una persona de calidad humana. Al final, a la gente hay que verla como personas normales como tú, no como semidioses financieros. Cuando conoce a una persona de éxito en los mercados, le gusta que le cuente su experiencia personal, sus vivencias, que muestre su calidad humana.
que no sea únicamente el inversor de éxito presumiendo de logros. ¿Existen personas así en el mundo en que él se mueve? Sí, definitivamente existen, pero también hay mucho de lo contrario. Son personas muy superficiales u orgullosas por lo general. Lo que no soporta del inversor que ha tenido éxito es cuando son derrochadores ostentosos, quieren enseñarte algo que realmente no son, una fachada. El trading cambia a la gente inevitablemente. Y cuantos más años pasan dedicándose a esto, se convierten en personas más humildes y reflexivas, o más superficiales y arrogantes. Depende de cada persona y su carácter. Conoce de todo tipo. Y respecto a él mismo, ¿ha cambiado? Reconoce que sí, ha cambiado como persona, pero cree firmemente que para mejor. Conoce casos de personas a quienes fracasar en bolsa les ha supuesto separarse de sus parejas, son circunstancias dramáticas que hay que tener en cuenta. El trading cambia a las personas, por supuesto, para bien o para mal. Los errores comunes, lecciones para principiantes. ¿Cuál cree que es el fallo más grande que cometen muchos traders principiantes? El fallo principal que comete la gente es pensar ingenuamente que la bolsa es fácil y creer que se gana siempre sin excepciones. También existe la creencia errónea de que es una actividad exclusiva de ricos y alejada de la gente común, por lo que muchos no se atreven a entrar en este mundo. Es una tontería absoluta. Se puede empezar con poco capital relativamente y con el tiempo construir un capital interesante y significativo. El clásico fallo recurrente es no cortar las pérdidas a tiempo, no dejar correr las ganancias suficientemente. Suenan a clichés repetidos, pero lo observa muy frecuentemente en traders nuevos. Algún fallo adicional puede ser no utilizar plataformas de gráficos para análisis. Está muy relacionado con pensar erróneamente que la bolsa es fácil. Si no usamos gráficos para analizar, pensamos que es simplemente comprar acciones y ya está, y definitivamente no es así. ¿Todo el mundo puede ser trader exitoso? No, rotundamente no. Hay personas que psicológicamente no están preparadas para perder dinero y, por tanto, no pueden ser traders. Es posible que haya personas que nazcan con una habilidad natural para este oficio. Por lo general, suelen ser emocionalmente muy estables y equilibradas, personas que no dan nada por sabido al 100%. Son seres inquietos intelectualmente, curiosos, y siempre quieren aprender más y más. Ese sería el modelo psicológico para identificar a una persona que va a ser un trader potencial exitoso. ¿Y por qué cree que hay tan pocas mujeres en este mundo? A las mujeres generalmente les gusta la seguridad en todos los aspectos de la vida, y la bolsa es todo menos seguridad y estabilidad. Hay que organizarse muy bien para que esa inseguridad inherente no te cause pérdidas económicas significativas. Por eso hay mujeres valientes que se atreven y están emocionalmente preparadas para manejar esa incertidumbre. No es que sea un mundo machista que las excluya, lo puede hacer cualquiera independientemente del género, pero cree que es más por la propia psicología de la mujer promedio, que busca tranquilidad y seguridad. En su caso particular, cuando imparte un curso de 10 personas, solo una suele ser mujer típicamente. Maestros y aprendizaje, el camino autodidacta. ¿Ha tenido maestros o mentores personales en el trading? ¿Sigue en contacto con ellos? Mentores personales directos no ha tenido, aunque le hubiera gustado enormemente tener a mano una serie de documentos o relatos de gente experimentada que se ha dedicado a esto. Sus maestros han sido, más bien, literarios, a través de libros. Ahora su contacto es más de analista a analista profesional, y ciertamente se pueden extraer lecciones muy interesantes de esas interacciones. Cuando imparte algún curso, siempre hay alguien que plantea ideas interesantes en las que él no había pensado previamente. Siempre se puede aprender cosas nuevas de gente que no tienen por qué ser conocidos o famosos. No para de aprender constantemente. ¿Ha pagado por algún curso de trading? No ha recibido cursos formales pagados. Ha sido completamente autodidacta.
Considera que con el tiempo se aprende de todas formas, aunque los cursos sirven para acortar considerablemente los tiempos de aprendizaje. Por eso sirven y por eso cree que los buenos cursos no son caros, porque te ahorras dinero y tiempo si el método enseñado es bueno y funcional. Al final hay que perder dinero para tomar conciencia real de lo importante que es aprender correctamente. En su caso particular, ha leído libros vorazmente. ¿Qué libros son esos que tanto le han influenciado? Ha leído a Alexander Elder, a André Costolani. En español le resultó particularmente interesante el libro Trading con gestión de capital de Óscar C. Cajigas. También Análisis técnico de los mercados financieros de John J. Murphy, considerado una Biblia del análisis técnico. Hay libros que son más analíticos y técnicos, y otros basados en teorías o en experiencias personales sobre cómo ganar en la bolsa. Cada lector tiene que desarrollarlos y adaptarlos a su estilo. Al final, para que un libro no te aporte absolutamente nada tiene que ser realmente malo. En su biblioteca personal tendrá aproximadamente 50 o 60 libros, y excepto uno o dos que no le aportaron nada relevante, el resto volvería a pagar lo que le costaron sin dudarlo, porque contienen mucha cultura y mucho conocimiento valioso. Siempre hay alguien que ha pensado antes que tú cualquier idea que pudieras tener. Cree firmemente que todo está inventado en bolsa. Lo que hay que hacer es descubrir qué se adapta mejor a cada uno de nosotros individualmente. Y personalmente se dio cuenta de que lo suyo es más inversión a medio plazo que cualquier otra modalidad. Los libros, del blog a la publicación. ¿Cómo empezó su historia con los libros publicados? Al principio, a través del blog los lectores le pidieron que recopilara la información dispersa para consultarla cómodamente en un documento PDF. Iba a hacer un cuaderno simple para unas 20 personas. Se puso a hacerlo y lo que iban a ser 20 páginas acabaron siendo 100, y con perspectivas de que podían ser muchas más. El inicio de todo fue por una petición directa de sus lectores más que por iniciativa propia personal. Observó que entraba gente nueva constantemente en el blog y pensó que tenía que hacer un manual de consulta estructurado. Al final editó un libro de 340 páginas, titulado Aleta de tiburón. El éxito fue impresionante e inesperado. Luego se animó a escribir un segundo libro, La bolsa evidente, y el último, Enséñame la pasta, más enfocado en el corto plazo, completa la colección. Al final han sido 3 libros, cada uno de ellos pensado cuidadosamente para 3 perfiles diferentes de inversión, corto, medio y largo plazo. El blog ha sido importante para su carrera de trader. Empezó siendo simplemente una ventana al mundo exterior. Si te dedicas solo a esto, aisladamente, al final no tienes interacción con las demás personas. Internet ha facilitado enormemente que los traders independientes puedan interactuar a través de las redes sociales o los blogs personales. Es muy enriquecedor intelectualmente. Lo que empezó siendo una casualidad lleva ya 7 años en marcha continua. Los lectores le siguen fielmente, participan activamente en el blog, en el foro. Tanto para él como para los que le leen es un punto de intercambio muy interesante y valioso. Son como emprendedores cuando mantienen un blog de calidad. El trader como emprendedor. Justamente quería preguntarle sobre si el trader se puede considerar un emprendedor. Claro que sí, definitivamente. La bolsa como un emprendimiento tiene mucho sentido porque cuando alguien emprende un negocio tradicional tiene posibilidades importantes de cerrar, de que no le salga bien el proyecto. Emprender implica muchas historias de errores, no va a decir fracasos necesariamente. El que es emprendedor tiene que vivir con el error y con el fallo constantemente, y eso en bolsa es muy importante e inevitable. Muchos traders se han arruinado varias veces y luego pueden haber ganado millones de dólares posteriormente. Uno de los más conocidos es Jesse Livermore, legendario trader que se arruinó 3 veces completas. Son emprendedores, quizás tienen una idea clara de lo que quieren, pero no saben muy bien cómo desarrollarla inicialmente. La crisis y el futuro, perspectiva histórica. ¿Cómo afecta la situación actual que viven al mundo del trading?
Pensamos erróneamente que los tiempos actuales son diferentes al pasado, y en realidad no es así en absoluto. Ahora nos puede parecer que vivimos en una sociedad empobrecida y que las cosas están muy mal económicamente. Queremos refundar el capitalismo, pero las crisis son periódicas e inevitables. Si es verdad que un 25% de desempleo en la sociedad española es preocupante y no se ha repetido mucho en el tiempo reciente, tampoco tiene que sorprendernos excesivamente. Estas cosas han pasado históricamente y seguirán pasando. Hay que adaptarse a las nuevas situaciones con flexibilidad. Es cierto que llevan ya unos cuantos años de crisis y parece que va para largo. Sí, pero la crisis de 1929 duró también varios años largos. Es lo que comenta, son décadas perdidas económicamente. Estas crisis seculares igual duran 15 o 18 años completos. Ahora mismo llevan desde el año 2000 con altibajos. En el resto del mundo parece que van un poquito mejor que en España. ¿Cómo ves su oficio en 10 o 15 años? Echa la vista atrás y el cambio es espectacular. No solo en cuanto a comprar y vender las acciones físicamente. Antes era el teléfono fijo o ir personalmente a la oficina bancaria, y tu orden se ejecutaba un día o 2 días después. En cuestiones técnicas, la evolución ha sido tremendamente positiva. Respecto a las tasas impositivas y las comisiones, el cambio ha favorecido claramente al inversor individual. Antes pagaba más del 30% de impuestos y ahora no llega al 20%. De cara al futuro, cree que la inversión en bolsa se va a socializar progresivamente. Más gente va a meterse en bolsa, también por la conciencia creciente del emprendedor. En España no tienen esa tradición arraigada, pero acabará imponiéndose inevitablemente. El Estado no puede ser siempre benefactor y protector. En España si se va a notar el cambio, la gente se va a informar más sobre temas de bolsa, va a estudiar sobre cultura financiera. En España, el que ha leído un libro de bolsa en inglés es considerado un bicho raro, y no debería ser así. Afortunadamente las cosas van a cambiar y será para mejor. Tendrán más gente participando de los mercados financieros y aprendiendo correctamente. En Estados Unidos es algo completamente normal y parte de la cultura. El cierre, lecciones finales. Por cierto, me gustaría acabar esta conversación preguntándole algo. ¿Se compró finalmente un coche? Se compró un coche de segunda mano. No quería descapitalizar la cuenta de inversión demasiado. Finalmente, pudo cumplir el sueño de sus padres de verlo con coche propio. Buena lección para los que lean esta historia. La última pregunta, ¿cuál es su regla número 1 para hacer trading? No hay una regla de oro única y universal. Una cosa importante es confiar en tu método cuando abres una posición y ésta se te pone en contra nada más ejecutarla. Si al principio el mercado no te da la razón inmediatamente, confía en tu método si está probado. Una regla casi número 1 sería saber exactamente hasta dónde puedes perder antes de abrir la posición. Eso es fundamental. Al utilizar sistemas tendenciales, su regla número 1 sería pensar que lo primero, lo más importante, es siempre la tendencia. La tendencia es tu amiga, ahora y siempre. Reflexiones finales, el legado de una hormiga. La historia de Javier Alfayate es la narrativa de alguien que, a sus 17 años, tomó una decisión que parecía rebelde o incluso irresponsable para su entorno familiar, pero que resultó ser el primer paso de un largo viaje de autodescubrimiento y maestría financiera. Su trayectoria no fue un camino de rosas ni un ascenso meteórico basado en la suerte. Fue, por el contrario, un proceso largo, doloroso a veces, lleno de errores costosos y lecciones valiosas que solo se aprenden perdiendo dinero real. Desde aquella primera inversión en fondos de Caja Madrid en 2001, justo antes de los atentados del 11 de septiembre que le hicieron perder la mitad de su capital inicial, hasta convertirse en un influyente blogger, autor de 3 libros y trader exitoso, Javier ha recorrido un camino que la mayoría abandona mucho antes de ver resultados. Su filosofía de la hormiga, trabajando pacientemente día a día, operación a operación,
sin buscar pelotazos ni ganancias rápidas, contrasta dramáticamente con la imagen hollywoodiense del trader que muchos tienen en mente. Lo que destaca de su relato es la brutal honestidad con la que habla de sus errores. No los esconde ni los minimiza. Reconoce haber aguantado pérdidas del 50%, haber operado basándose en lo que leía en los periódicos, no haber diversificado correctamente, haber caído en la trampa de pensar que la bolsa era fácil. Pero cada error fue una lección que grabó a fuego en su método y en su psicología. Esa capacidad de aprender del fracaso, de levantarse después de perder la mitad de su capital y volver a intentarlo con más conocimiento, es probablemente la cualidad más valiosa que posee. Su transformación de especulador de corto plazo, pegado a la pantalla 8 horas diarias operando futuros en marcos temporales de minutos, a inversor de medio plazo que revisa sus posiciones semanalmente, refleja una madurez que solo se adquiere con los años y la experiencia. Comprendió que se podía ganar la misma cantidad de dinero, o más, sin sacrificar su salud mental y física. Entendió que la calidad de vida importa tanto como los beneficios económicos. Su insistencia en no depender únicamente de la bolsa para vivir, en mantener diversificadas sus fuentes de ingresos entre el trading, el blog, los libros y los cursos, muestra una sabiduría práctica que muchos traders exitosos desarrollan tarde o nunca. Reconoce que la presión de tener que extraer una cantidad fija mensualmente para sobrevivir vicia la operativa, lleva a tomar decisiones emocionales en lugar de racionales. La manera en que habla de la tendencia, casi con reverencia, como su amiga ahora y siempre, resume toda su filosofía. La tendencia no es azar, es una anomalía estadística que hace que los precios tiendan a continuar en la dirección que llevan. Esa simple comprensión, aplicada con disciplina, gestión rigurosa del riesgo y paciencia, es la base de su éxito. No utiliza sistemas complicados que requieren doctorados en matemáticas. Usa medias móviles, el indicador ROC, el cruce de oro, herramientas sencillas que cualquiera puede entender y aplicar. La diferencia está en la disciplina para aplicarlas consistentemente y la fortaleza mental para aguantar las pérdidas inevitables que todo sistema conlleva. Su ratio de 5:1 entre ganancias y pérdidas, combinada con un porcentaje de acierto del 75%, son números que cualquier trader envidiaría. Pero no llegó a esos números por casualidad ni por suerte. Llegó después de 10.000 horas de estudio, 6 años de aprendizaje intensivo antes de sentir que realmente sabía lo que estaba haciendo, múltiples cuentas abiertas y cerradas, libros leídos y releídos, sistemas probados y descartados. Su visión del trader como emprendedor es particularmente perspicaz. Así como un emprendedor tradicional tiene altas probabilidades de fracaso en su negocio, el trader enfrenta las mismas probabilidades. La diferencia es que en el trading el mercado te da feedback inmediato y brutal sobre tus errores. No puedes engañarte durante años pensando que tu negocio va bien cuando está perdiendo dinero. El mercado te lo muestra cada día en tu cuenta. La crítica a los charlatanes que viven de vender cursos y libros sin operar realmente su dinero es importante. Él mismo imparte cursos y vende libros, pero lo hace desde la posición de alguien que está en el mercado día a día, exponiendo su capital, tomando riesgos reales. La diferencia se nota rápidamente cuando hablas con él sobre activos específicos, índices, valores. Hay conocimiento genuino, no frases huecas y motivacionales. Su advertencia sobre no empezar con muy poco capital es contracultural en un mundo donde muchos gurús dicen que puedes empezar con cualquier cantidad. Él es claro: si tienes 3.000 euros, ahorra más antes de empezar. Necesitas al menos 15 o 20.000 euros para operar acciones correctamente. No porque sea elitista, sino porque con menos capital las comisiones te comen proporcionalmente, no puedes diversificar adecuadamente, y las pérdidas necesarias para aprender no serán lo suficientemente dolorosas como para motivarte a estudiar seriamente. Es una verdad dura pero honesta. Su rutina diaria, lejos de la imagen glamurosa del trader, es disciplinada y casi monástica: levantarse temprano, revisar mercados y noticias, operar solo por la tarde cuando abre el mercado americano, nadar diariamente, leer y releer libros financieros, practicar yoga.
Es la vida de alguien que ha encontrado equilibrio entre el trabajo mental intenso y el cuidado físico y emocional necesario para mantener la fortaleza psicológica que el trading exige. El hecho de que su mejor operación surgiera de su peor pérdida, volviendo a entrar en Sol Meliá después de haber perdido la mitad de su capital en ella, cierra un círculo simbólico. No fue venganza ni cabezonería ciega. Fue, en parte suerte, lo reconoce, pero también fue el coraje de enfrentarse nuevamente a lo que te había derrotado, esta vez con más conocimiento. Comprarla a 4 euros y venderla a 15, multiplicando su inversión por casi 4, fue una reivindicación poderosa. Su proyección sobre el futuro del trading en España, anticipando una socialización de la inversión en bolsa a medida que el Estado benefactor se retire y la cultura financiera crezca, probablemente se está cumpliendo. Cada vez más personas se interesan por los mercados, no solo para especular, sino para construir patrimonio a largo plazo. La educación financiera, tan ausente en los sistemas educativos tradicionales, se está convirtiendo en una necesidad reconocida. Al final, la historia de Javier Alfayate es la de un joven que rechazó comprar un coche, invirtió ese dinero, perdió la mitad, aprendió, estudió intensivamente durante 6 años, desarrolló un método, lo probó, lo refinó, lo compartió generosamente a través de su blog y sus libros, y construyó no solo una carrera exitosa sino una vida equilibrada haciendo lo que le apasiona. No es el lobo de Wall Street. Es la hormiga paciente que, paso a paso, construyó su patrimonio y su conocimiento hasta dominar un oficio que derrota al 90% de quienes lo intentan. Su regla número 1, confiar en la tendencia, es más que una regla técnica. Es una filosofía de vida. Confiar en que, si sigues el proceso correcto, si estudias, si te disciplinas, si aceptas las pérdidas como parte del aprendizaje, si eres paciente como una hormiga, la tendencia de tu vida también será alcista. No todos los días, no todas las semanas, pero en el largo plazo, la tendencia es tu amiga. Ahora y siempre.